Quedamos en la última clase explicando lo que era la regla de sustitución. Entonces vamos a retomar desde ahí, vamos a hacer varios ejemplos para que nos quede claro cómo la regla de sustitución me puede ayudar a que una integral sea mucho más sencilla y yo pueda aplicarle una regla general o una antiderivada que yo conozca. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con ejemplos, varios ejemplos de cómo puedo hacer sustituciones para tener nuevas integrales más sencillas. ¿Listo? Entonces recordemos que la integral por sustitución debe cumplir la regla que son dos funciones multiplicando, y yo voy a buscar reemplazar o cambiar una función de adentro por alguna otra variable que normalmente la llaman u, pero no necesariamente tiene que ser u, de modo tal que su derivada sea la función o parte de la función que está afuera, y eso me ayude a facilitar las cosas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando tenemos la integral de x al cuadrado por raíz de x a la 3 más 9, de forma tradicional, pues yo no le conozco su antiderivada e intento hacer sustitución y digo, bueno, si sigo esta regla, me doy cuenta que el polinomio de adentro tiene grado 3, y cuando yo derivo un polinomio de grado 3 me queda un polinomio de grado 2. Entonces la sustitución que yo intentaría hacer sería x a la 3 más 9, y así derivándolo, haciendo su derivada, me queda que su derivada es 3x al cuadrado de x. ¿Sí? Haciendo de cuenta que este de u de x, yo ya de una vez me ahorré el paso y lo pasé aquí a multiplicar. ¿Vale? Listo. Entonces cuando hago eso digo, bueno, listo, está el reemplazo. Entonces lo que hago es hacer la sustitución y digo, tengo dentro de la raíz tengo a u, que es lo que necesito, perfecto, y fuera de la raíz tengo a x cuadrado por dx. X cuadrado por dx le está sobrando este 3. Listo, como ese 3 es una constante, ya me queda fácil pasarlo aquí a dividir, y con eso puedo reemplazar fácilmente en mi integral. Entonces me queda la integral de raíz de u, que es lo que me queda adentro, ¿cierto?, por du sobre 3. Y si yo saco esta constante, entonces me queda como un tercio de la integral de raíz de u, que esa sí la sé hacer y conozco que es conozco su antiderivada. ¿Vale? Listo. En la segunda, entonces tenemos la integral de 2 seno al cubo de x coseno de x de x. Digamos que con una tabla de antiderivadas no veo una función que al derivarla me dé exactamente eso que quiero ahí adentro, entonces voy a intentar usar sustitución. ¿Listo? Y digo, bueno, necesito la multiplicación de dos funciones. Listo, perfecto, aquí estamos multiplicando. Y necesito reemplazar una función que cuando yo la derive me dé otra de las funciones. En este caso tenemos seno y coseno, ambas nos sirven. ¿Cuál escogería yo? Yo escogería seno porque tiene ese cubo ahí que está como complicado, ¿cierto? Y afuera me queda un coseno sencillo. Entonces, por mera intuición, yo escogería el cambio de variable como seno. Y lo que les decía, no siempre tiene que llamarse u, normalmente lo llaman u, pero aquí yo lo quiero llamar z. Listo, no hay problema. Entonces yo llamo z igual a seno de x y digo, ¿cuál es la derivada de seno? Coseno. Coseno de x de x. Listo, entonces precisamente me quedó lo de afuera, y de hecho este 2 no lo moví para nada, pero como es una constante no pasa nada. Entonces si lo reescribo me queda como la integral de 2 u al cubo, mentiras, z al cubo, que es lo que que fue la variable que cambié, ¿cierto? Z al cubo por coseno de x de x. ¿Quién es coseno de x de x? Es precisamente de z. Como las integrales sacan constantes, entonces me queda dos veces la integral de z al cubo de z, y esa integral yo sí la sé hacer. Es una integral de una función polinomial exponencial normalita. Listo. En la siguiente tengo una función racional. Tengo x al cuadrado sobre x a la 3 más 5 todo a la 4.
Entonces vuelve y juega, estoy buscando, recuerden que cuando tengo funciones de esta manera, es lo mismo que yo tuviera x al cuadrado por 1 sobre todo lo de abajo, ¿listo? Que está a la 4. Igualmente funciona como si fuera el producto de dos funciones, entonces puedo aplicar mi regla de sustitución normal. Y estoy buscando una función que al derivarla me dé la otra función. Entonces, como veo aquí un polinomio de grado 3, yo sé que su derivada tiene grado 2, entonces puedo escoger directamente ese como el que voy a sustituir, y en este caso lo quise llamar k. ¿Listo? Entonces yo voy a tener que k va a ser x a la 3 más 5, y su derivada pues es la derivada de un polinomio, me queda 3x a la 2 de x. ¿Listo? Entonces cuando hago el reemplazo, la sustitución, entonces yo digo, bueno, me quedó, por lo menos abajo me quedó 1 sobre u a la 4. ¿Listo? Y en la derivada x cuadrado por dx, simplemente es pasar este 3 a dividir y me queda como dk sobre 3. ¿Listo? Si yo acomodo todo, saco esa constante, me queda como un tercio de la integral del diferencial de k sobre u a la 4. Y esa integral yo ya la sé hacer porque esta es la misma integral de u a la menos 4. ¿Listo? Esa integral yo la conozco. ¿Listo? Yo sé antiderivar ese tipo de funciones. ¿Vale? Bueno, en la siguiente, la integral de t raíz de t más 1. ¿Qué clase de sustitución podría hacer yo ahí? En este caso no es tan intuitivo, ¿no? En este caso no veo que al sustituir una función tenga su derivada afuera. Pero si yo me fijo bien un rato, al escoger bien sea esta función o esta función, cualquiera de las dos, su derivada, pensando solamente en lo de adentro de la raíz, ¿cierto? En t más 1 o en t, su derivada es 1, es una constante. Entonces ese 1 está por ahí escondido en todos lados, puedo tenerlo multiplicando en todos lados. Entonces esa sustitución me va a servir. Si yo digo que y sea t más 1, su derivada simplemente es 1 por dy, por dt. ¿Listo? Esa es su derivada. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago con esa t que me sobra? Listo, pues además, cuando yo hago este cambio de variable, yo sé que si despejo t de ahí, me queda como y menos 1. Y yo puedo decir, bueno, todo me queda en términos de y, porque recuerden que cuando hago la regla de la sustitución, la nueva integral, todita me tiene que quedar en términos de la nueva variable. Entonces en este caso me queda la integral de t, que dijimos que era y menos 1, por la raíz de y. ¿Listo? ¿Y por qué es tan más fácil de integrar? Porque claro, yo sé que este y lo puedo ver como y a la menos a la 1 medio, ¿cierto? Este raíz de y. Y cuando yo multiplico, digo y por y a la 1 medio, yo sé que las reglas del exponente me dicen que sume esos dos exponentes, es decir, y a la 1 más 1 medio, que si lo sumamos me queda como y a la 3 medios, ¿cierto? Y luego si multiplico ese raíz de y por 1, entonces me queda raíz de y, que es y a la 1 medio. Y de esta manera me queda la resta de dos funciones polinomiales que yo sé integrar. Yo sé que esto lo puedo separar por las leyes de las integrales en dos integrales que son y a la 3 medios de y menos la integral y a la 1 medio de y estas sí las conozco, sí sé cómo antiderivarlas. ¿Listo? Entonces fíjense que la sustitución muchas veces lo que me hace es decirme las cosas mucho más claras. ¿Listo? Deshacerme de pronto dentro de las raíces de algún polinomio extenso para volverlo una variable más sencilla. Entonces hay que saberle tomar el truco. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo esta raíz? Esta integral del logaritmo de x más 1 por x
a la logaritmo de x por e a la x logaritmo de x. Esta sí se ve complicada cuando yo la miro así de una, ¿cierto? Es toda esta cosa. Entonces, lo que uno pues puede hacer es intentar, bueno, ¿qué sustitución me serviría? ¿Será que me sirve si yo pongo como la variable a sustituir como el logaritmo natural de x más 1? Entonces intentémoslo, pues nada pasa con intentar, ¿cierto? Entonces el logaritmo natural de x más 1. Entonces, ¿quién es la derivada de esta función? La derivada de esta función es la suma de las derivadas del logaritmo de x y de 1. Entonces la derivada del logaritmo de x, 1 sobre x, la derivada de 1, 0. ¿Listo? Entonces, ¿pero eso me sirve? ¿Tengo un 1 sobre x por ahí que me sirva? No, realmente no me sirve. O sea, esta falló. ¿Listo? Como esta falló, yo puedo intentar otra sustitución. Entonces, cuando la sustitución no es clara, debo recurrir al ensayo y al error. ¿Listo? En este caso, ¿será que me sirve poner toda la función e a la x logaritmo natural de x? Pues yo digo no. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo e a la x logaritmo natural de x, vuelve y me queda esa misma función por su derivada interna. Y yo ya no tengo esa función repetida en ningún lado. Entonces, como que esa sustitución tampoco me sirve. ¿Quién sería otra sustitución? Podría ser x por el logaritmo natural de x. ¿Listo? Y si yo hago esa sustitución y derivo, entonces lo que va a tener es que es la derivada de un producto. Entonces tengo que aplicar la regla de Leibniz, que es la regla del producto, ¿verdad? Entonces dice la derivada del primero por el segundo sin derivar, es decir, la derivada de x, que es 1, por el segundo sin derivar, logaritmo natural de x, ¿cierto? Más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo, que es logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿cierto? Y todo esto pues por el diferencial de x. ¿Listo? Si yo arreglo esto de una manera más entendible, me va a quedar el logaritmo natural de x más x sobre x se cancela, ¿cierto? Este con este se va, y lo que me queda es un 1. Ah, mire, esa parte sí la tengo, esta parte la tengo acá. Entonces esta sustitución pareciera que sí me sirve. Entonces si yo reemplazo en la integral, si yo sustituyo la variable, me queda e a la t, que fue la sustitución que hice, y afuera me queda el logaritmo natural de x más 1 por dx, es precisamente la derivada, entonces me queda d a la d de t, y esa integral sí la sé hacer. Y fíjense cómo se simplificó de una manera bastante buena mi integral, ¿cierto? Porque ya con esa yo sé cómo sacarle la antiderivada. ¿Listo? En coseno de raíz de x sobre raíz de x, vuelve y juega. Yo necesito ver cómo simplifico un poco eso. Entonces, aunque aquí no se vea un producto, recuerden que está como fracción. Sin embargo, se van a dar cuenta que no necesariamente es coseno de raíz de x quien necesito sustituir. ¿Por qué? Porque si yo derivo el coseno me va a salir un seno por ahí y yo no tengo el seno de x en esta integral. Entonces yo optaría por sustituir raíz de x, ¿cierto? Ni siquiera la raíz de x que está aquí abajo, la raíz de x que está aquí adentro. ¿Por qué? Porque cuando yo digo h igual a raíz de x, ¿cierto? Su derivada, la derivada de raíz de x, es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Listo? Y yo tengo aquí una raíz de x en el denominador, entonces justamente esa es la que me funciona. Es decir, que yo no voy a escribir aquí la integral de coseno de h sobre h, porque esta raíz de x del denominador me está funcionando como parte de la derivada, que se dan cuenta que está abajo, solamente difiere por este 2 que está aquí, que lo voy a pasar a multiplicar. ¿Listo? Entonces realmente lo que yo voy a escribir es, listo, coseno de h por la derivada de x. ¿Quién es la derivada de x? Por raíz de x, es 2 veces, con este 2 que pasé aquí a multiplicar, es 2 veces de h. ¿Listo?
Entonces si arreglo esto, saco constantes, me queda 2 veces la integral de coseno de h, y esa sí la sé integrar. Bueno, para la siguiente ya tiene límites. La siguiente ya me va a afectar los límites. ¿Listo? No es lo mismo decir en mi variable teta el seno de pi medios, el coseno en pi medios, que cuando yo le haga un reemplazo. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, si yo hago aquí mi reemplazo, digo, bueno, aquí más o menos me suena a que el seno derivado me da un coseno, entonces puedo hacer ese cambio a variable y decir que r sea 1 más seno de teta, y su derivada pues va a ser precisamente coseno de teta. ¿Listo? Perfecto. Hago mi sustitución normal como ya me la imagino, entonces digo r a la 3 medios por dr. Listo. Hasta ahí no tengo ningún problema. Me queda una integral mucho más fácil. ¿Qué pasa con los límites? Que los límites van a cambiar porque cuando teta sea 0, r va a tomar algún valor. ¿Por qué? Porque yo voy a tener 1 más el seno de 0, y el seno de 0 es 0. Es decir, que cuando teta vale 0, r en realidad va a valer 1. Y aquí la integral está con respecto a la variable r, no con respecto a la variable teta. Entonces los límites de integración también cambian. ¿Listo? Y lo mismo por este lado. Si yo tengo por acá el límite superior, cuando teta vale pi medios, pues r va a valer 1 más el seno de pi medios, que el seno de pi medios es 1, es decir que r va a valer aquí 2. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con los límites en las integrales definidas, porque depende cuando hagan la sustitución, va a cambiar el valor. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro ensayo con la siguiente integral, esa integral que se ve súper extraña ahí, seno de raíz de x por coseno de raíz de x sobre raíz de x. Fíjense que ese sobre raíz de x ya me da una intuición como aquí arriba, que ese de abajo del denominador hace parte de la derivada, ¿cierto? Sin embargo, vamos a comprobarlo. ¿Listo? Vamos a coger cualquiera de las dos. Digamos que tenemos que m es seno de raíz de x. ¿Listo? Entonces, si yo derivo seno de raíz de x, tengo que tener en cuenta la regla de la cadena, ¿cierto? Que sería la derivada de seno por su derivada interna. ¿Listo? Entonces la derivada de seno, pues coseno en la misma variable raíz de x, no pasa nada, por la derivada interna, es decir, la derivada de raíz de x. La derivada de raíz de x nosotros sabemos perfectamente que es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Listo? Lo voy a poner directamente acá. ¿Listo? De x. Y si se dan cuenta, precisamente esa raíz que estaba por allá abajo hace parte del denominador. Listo, perfecto. Entonces aquí simplemente es pasar a multiplicar este 2 y tenemos lo que necesitamos. Tenemos nuestra integral de m, ¿cierto? Por 2 veces de m. ¿Listo? Hasta ahí no tenemos ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con los límites? ¿Qué hago con esos límites? Pues resulta que cuando x vale pi al cuadrado cuartos, pi al cuadrado, que es el límite superior, pues esa raíz vale pi, y el seno de pi es precisamente 0. ¿Listo? Entonces quiere decir que este límite superior ya no es pi al cuadrado, incluso se me facilitó, es 0. ¿Listo? Y cuando esta x vale pi al cuadrado cuartos, pues la raíz de pi al cuadrado cuartos es pi medios, y tengo que el seno de pi medios es precisamente 1. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí me quedó el límite inferior mayor que el límite superior, y eso en la integral todavía no está bien definido, pero gracias a las propiedades de las integrales definidas que nosotros ya vimos, yo puedo cambiar esos límites de integración simplemente cambiándole el signo a la integral. ¿Listo? Entonces aquí voy a sacar ese 2 como constante, y voy a poner aquí un menos, que lo que hace es cambiarme los límites de integración.
¿listo? Y me vuelve el 0 abajo y el 1 arriba para que ahora sí el límite inferior sea precisamente más pequeño que el límite superior, ¿listo? Y me queda la integral m de m, que esa la sabemos hacer supremamente fácil, ¿listo? En la siguiente integral lo que tenemos es la integral de 2 menos x al cuadrado sobre x al cubo menos 6x más 1, una integral de una función racional larga, extensa, ¿cierto? Pero nuevamente la intuición me dice, bueno, la derivada de un polinomio de grado 3 es un polinomio de grado 2, entonces vamos a usarlo de esa manera. Entonces vamos a hacer la sustitución con el denominador, es decir, L igual a x a la 3 menos 6x más 1, y entonces ¿cuánto me dará su derivada? Si yo derivo mi polinomio, me va a dar 3x a la 2 menos 6, todo por dx. ¿Ya tengo lo de arriba? No, pero lo puedo arreglar, claro que sí. ¿Listo? Voy a arreglarlo. Entonces digo, bueno, primeramente el 3 ahí como que sobra, ¿cierto? Me toca sacarlo como de pronto un factor común. 3 por acá. Ahora, la x al cuadrado está negativa, entonces además le voy a sacar un factor común, un menos. ¿Listo? Y si le saco un menos, esto se convierte en menos x al cuadrado más 2. Y ahora sí tengo lo que quiero. Es decir, que solamente es pasar a dividir este menos 3 y ya tengo la sustitución que deseo. Entonces tengo la integral de la parte de arriba hace parte de la derivada. Entonces la parte de arriba sería ese menos 3 de L. ¿Listo? Sobre la parte de abajo que fue mi sustitución. Entonces fíjense que salvo constantes, yo estoy aplicando la regla de sustitución y las constantes se pueden mover de aquí para allá, pero aquí el menos 3 era dividiendo al dl. ¿Listo? Entonces lo que tengo es un dl sobre menos 3l. ¿Listo? Y yo ya sé que puedo sacar esa constante por allá afuera, me queda como menos un tercio integral de L sobre L, y yo conozco la integral de S. ¿Listo? Bueno, y el último ensayo. Entonces tengo e a la raíz de x por 3 a la e a la raíz de x. Fíjense esa potencia tan larga, ¿cierto? Todo sobre raíz de x. Entonces me vuelvo y me digo, bueno, ¿qué sustitución tendría que hacer? Nuevamente esta raíz en el denominador me dice que tiene que ver algo con la derivada de raíz, pero fíjense que además esta exponencial no va a desaparecer así como así solo derivándola, porque la derivada de la exponencial es ella misma. Entonces yo tengo que ver que esta exponencial tengo que meterla dentro de la derivada de alguna manera. Es decir, que la sustitución no solamente va a tener a la raíz, también va a tener a la exponencial, ¿cierto? Entonces mi sustitución me tienta a decir que es e a la raíz de x. ¿Listo? Y cuando yo derivo esa función, tengo la derivada de la función exponencial por su derivada interna. ¿Listo? Entonces la derivada de la exponencial es ella misma, e a la raíz de x, por su derivada interna, es decir, la derivada de raíz de x, que ya lo he visto que es 1 sobre 2 raíz de x. Y todo esto por dx, ¿cierto? Y fíjense que tengo este pedazo de acá, todo en la derivada, y un 2 acá que puedo pasar a multiplicar, pero este pedazo acá acompaña al de x, y ahí es donde yo tengo que tener cuidado cómo sustituyo. ¿Listo? Entonces si yo hago aquí nuevamente mi nueva integral ya sustituida, digo, bueno, todo este pedazo de acá hace parte de la derivada de seno. Tengo 3 a la n, ¿cierto? Por mi derivada de n y un 2 que pasé por aquí a multiplicar, entonces por 2 de n. ¿Listo? Que si saco esa constante me queda 2, la integral de 3 a la n de n. ¿Vale? Entonces con estos ejemplos hemos visto varios casos de integrales que no siempre la intuición es lo primero que me ayuda, y tampoco la primera sustitución que yo hago es la que me sirve, ¿cierto? También tengo en cuenta los límites, y eso de los límites es lo que me dice el siguiente teorema. Entonces el teorema lo que me dice es que yo necesito primeramente funciones diferenciables, ¿cierto?
y necesito funciones continuas. Entonces lo que me dice es que para aplicar la regla de sustitución, precisamente lo que les explicaba, la derivada de una debe ser la otra. ¿Listo? Y así yo, cuando tengo la integral indefinida, yo lo que hago es antiderivar en la sustitución más constante, que precisamente en todas estas indefinidas me faltó la constante, ¿cierto? Aquí en todas estas me faltó más constante, más constante, más constante. En todas las que son indefinidas, más constante por acá. Pero en las definidas no. En las definidas yo evalúo en los límites. Recuerden, límite superior menos límite inferior, que eso es lo que me dice la segunda parte. La segunda parte me dice, mire, si la integral es definida, usted aplica su regla de sustitución, pero cambia sus límites cuando hace esta sustitución, tal cual como lo vimos en el ejemplo. ¿Listo? Sin embargo, vamos a hacer unos ejemplos más de cómo se hace ese cambio en los límites cuando tengo la integral definida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo la integral de x al cuadrado raíz de 1 menos x. ¿Qué me dice la intuición? La derivada de un polinomio de grado 2 es un polinomio de grado 1. Entonces voy a hacer mi sustitución. U igual a x al cuadrado. Eso me dice la intuición. Eso hago. Entonces digo, mi derivada de u va a ser 2 veces x de x. ¿Me sirve o no me sirve? Empiezo a mirar. No me sirve tanto. ¿Por qué no me sirve tanto? Porque este x de acá, que debería ser x de x, está dentro de la raíz. No me sirve tanto. Listo. Está bien, esta sustitución no me sirvió. No hay problema. La cambio. ¿Listo? ¿Qué otra me puede servir? Es que la raíz es el problema, es lo que no me está sirviendo. Entonces sustituyo por lo que está dentro de la raíz. Entonces digo, a ver si esta me funciona. Recuerden, ensayo y error. Digo, u es igual a 1 menos x, entonces la derivada de u es la derivada de 1, que es 0, por la derivada de menos x, que es menos de x. Bueno, me quedó un menos allá afuera, por ahora no tengo problema, ¿cierto? Entonces digamos que esta sustitución por ahora va funcionando, ¿listo? Y hago mi sustitución, entonces digo, bueno, esto es igual a la integral, ya miramos los límites, de x al cuadrado. ¿Quién es x al cuadrado? Yo, ¿cómo averiguo quién es x al cuadrado? Bueno, use su sustitución. Dice, si usted despeja aquí x, dice x es u más 1, entonces x al cuadrado pues es precisamente u más 1 al cuadrado. Y eso lo tiene de la sustitución. Y no tuvo que hacer ningún truco raro. ¿Listo? Entonces yo puedo decir, bueno, x al cuadrado es u más 1 al cuadrado, porque recuerden que en la nueva integral todo tiene que quedar en términos de la nueva variable. ¿Listo? La variable en la que estamos sustituyendo. Listo, u más 1 al cuadrado por raíz de u, que fue la sustitución que hice. Y dice que por dx, ¿cierto? Pero dx era menos de u. Entonces de u aplica un negativo por acá, que de una vez lo voy a dejar por fuera. ¿Listo? Listo. Ahora, ¿esto cómo afecta a los límites? Al límite inferior me está diciendo cuando x es 0. Listo. ¿Qué pasa aquí cuando x es 0? Cuando x es 0, yo reemplazo aquí por 0 y digo, cuando x es 0, u es igual a 1. ¿Listo? Y cuando x es 1, que es el límite superior, cuando x es 1, entonces digo 1 menos 1, 0. ¿Listo? Entonces queda aquí el 1 y queda aquí el 0. ¿Listo? Fíjense cómo cambiaron los límites de la integral. ¿Vale? Listo. Profe, usted siempre nos ha dicho que el límite inferior tiene que ser el más pequeño que el límite superior. Listo, perfecto. Tenemos una propiedad de las integrales definidas que lo que hacía era que yo cambiaba los límites cambiándole el signo. Como aquí tengo un menos, lo voy a dejar como más, y aquí tengo 0 y aquí tengo 1. ¿Y lo de adentro cambia? No, lo de adentro queda igual. ¿Listo? 1 más 1
raíz de u de u. ¿Listo? Se supone que esa debería ser una integral más fácil. Sí lo es. Aquí, al elevar al cuadrado, voy a expandir todo esto como un medio y vuelve y me queda como integrales de polinomios. ¿Vale? Listo. Lo mismo con el siguiente. Integral de x coseno de x cuadrado. Vuelve y juega. Mi intuición me dice, este polinomio de grado 2, su derivada debería ser el de afuera, grado 1. Entonces, pues voy a hacer esa sustitución a ver si me sirve. Recuerden que todo es ensayo y error. Digo, bueno, u igual a x cuadrado. Derivada de u igual a 2x de x. ¿Listo? Entonces, por ahora parece que todo está funcionando porque tengo el x de x y solo es pasar a dividir ese 2. Entonces, como todo parece que está funcionando, lo dejo. Listo. Y entonces hago mi sustitución. Digo, bueno, esto es igual a la integral de x de x es parte de la derivada. Entonces me queda coseno de u, ¿cierto? X de x debo dividirlo entre 2, entonces de u sobre 2. ¿Listo? Los límites. ¿Cómo cambian los límites? Entonces, los límites cambian de acuerdo a lo que hay acá. Entonces, en el límite inferior tengo que cuando x es igual a 0, u también es 0, ¿no? Porque 0 al cuadrado, 0. Listo, no hay problema. Entonces aquí límite inferior, 0. Pero cuando x es igual a raíz de pi, entonces u, que es x al cuadrado, me queda igual a pi. Y entonces cambia aquí el límite. ¿Listo? Si yo saco esa constante de ahí afuera, me queda pues un medio de la integral de 0 a pi. Aquí no tuve que cambiar los límites porque 0 es más pequeño que pi, coseno de u de u. ¿Listo? Y esa integral la sé calcular. Listo. Bueno, ahora entonces resulta que no siempre la sustitución está tan clara, pero eso no significa, no implica que no se pueda hacer la integral por el método de sustitución. Entonces hay veces que yo puedo hacer manipulación algebraica y con eso pues puedo hacer mejor la integral por el método de sustitución. ¿Listo? Entonces, en el primer ejemplo pues tenemos un ejemplo de una integral que así a simple vista yo no veo qué sustitución puedo hacerle, pero si yo hago esta manipulación algebraica, que es decir, ay mire, lo de adentro, ¿qué es esto? Es lo mismo que si yo le hiciera 1 más alguna cosa menos esa misma cosa. Eso es como sumar un 0 en matemáticas. Solamente que es un 0 bastante estratégico que me sirve. Porque, bueno, e a la x menos e a la x, pues 0 es lo mismo. Pero si yo separo esto en dos fracciones, ¿cierto? Que tengan el mismo denominador, esta fraccioncita es 1 más e a la x sobre 1 más e a la x da 1, y esta partecita pues me da otra fracción acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo eso, ya puedo aplicar el método de sustitución. ¿Por qué? Porque si yo escribo esta nueva integral como la integral de 1 menos e a la x sobre 1 más e a la x, todavía no es una integral sencilla, pero ya puedo aplicarle una sustitución en la cual yo digo u sea igual a 1 más e a la x, su derivada de u sea la derivada de 1, 0, más la derivada de e a la x de x. ¿Listo? Y claro, yo ya tengo acá la integral de 1, bueno, la integral de 1 me la sé, integral de 1 de x, menos la integral de toda esta fracción, pero con esta sustitución yo ya sé cómo se hace eso, y si hago la sustitución entonces me queda la integral de 1 sobre u de u, y esa integral sí la sé hacer. ¿Listo? Entonces lo mismo vamos a hacer con los siguientes ejemplos. Bueno, en el segundo ejemplo entonces lo que tenemos es, bueno, otra integral que por una sustitución normal no sabría cómo hacerla, pero si yo lo manipulo algebraicamente, por ejemplo, podemos decir que tenemos esta identidad trigonométrica y es la del coseno del ángulo doble. Entonces nosotros sabemos, por acá lo voy a poner en azulito,
que 1 más el coseno de un ángulo es igual a 2 veces el coseno de su ángulo medio, el coseno al cuadrado de su ángulo medio. ¿Listo? Que es una versión del ángulo doble. ¿Listo? Ese sería el ángulo medio. Entonces, si hacemos la manipulación algebraica, tenemos que 1 sobre 1 más coseno de 10x, aplicando esta identidad, sería lo mismo que, voy a arreglar este 1 por acá, listo, y borré aquí el más. Bueno, sería lo mismo que 1 sobre 2 coseno al cuadrado de teta medios, es decir, de 10x sobre 2, es decir, de 5x. ¿Listo? Si hacemos esa manipulación, entonces yo sé que 1 sobre coseno es secante, ¿cierto? Entonces aquí tengo secante de x al cuadrado, de 5x al cuadrado, por 1 medio. ¿Listo? Porque ese 2 pues no afecta ahí. Entonces cuando yo hago eso, yo tengo aquí la integral de secante, bueno, realmente tengo 1 medio de la integral de secante al cuadrado de 5x. Y esa ya ni siquiera necesita sustitución, porque esa ya es una antiderivada conocida, tiene antiderivada conocida. ¿Listo? Es decir, estas manipulaciones algebraicas me pueden ayudar, sobre todo en cuando son identidades trigonométricas, a solucionar mi integral de una manera mucho más sencilla. ¿Listos? Bueno, en la siguiente el truco está en separar lo de adentro de la integral, la función de adentro, en 2 pedazos. ¿Listo? Cuando yo hago eso, entonces me doy cuenta que puedo hacer 2 sustituciones. ¿Listo? Entonces, por un lado voy a ponerlo con un color, voy a tener x sobre 1 más 4x al cuadrado, y por otro lado voy a tener tangente a la menos 1 de 2x sobre 1 más 4x al cuadrado. ¿Por qué hago esta separación? Porque las sustituciones que me van a servir son diferentes en cada caso. ¿Listo? En el primer caso me doy cuenta que en el denominador hay un polinomio de grado 2, entonces su derivada es un polinomio de grado 1. Entonces en este caso, en efecto, la sustitución que me va a servir es u igual a 1 más x al cuadrado más 4x al cuadrado cuya derivada va a ser un polinomio de grado 1, que es perfectamente 8x de x, y me sirve para este pedazo. Y en el segundo, la sustitución que me sirve realmente es otra. Me sirve decir u igual a tangente a la menos 1 de 2x, porque yo sé que la derivada de tangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado, sea lo que sea que haya aquí adentro. Entonces realmente voy a tener 1 sobre 1 más x al cuadrado, pero lo que aquí hay adentro es un 2x, entonces voy a tener un 2x al cuadrado, que si yo hago 2x al cuadrado resulta ser este 4x cuadrado, perfecto, por su derivada interna, es decir, la derivada de 2x, la derivada de 2x es 2, entonces por 2, no por 2, 2. Entonces, si se dan cuenta, en este caso lo que hice fue separar el integrando, ¿cierto? Porque las sustituciones que me sirven en cada integral son diferentes. Entonces la nueva integral que me queda, o mejor dicho, las nuevas integrales que me quedan, van a ser la sustitución de la rosadita, ¿cierto? Que sería la integral de 1 sobre u, ¿cierto? Pero este 8 está pasando por aquí a dividir, entonces me va a quedar de u sobre 8. ¿Listo? Entonces me va a quedar 1 sobre 8u, y arriba me queda el de u. Listo, súper fácil esa integral. ¿Listo? Y por el otro lado me va a quedar menos, que es este menos de acá, ¿cierto? De la separación de las integrales, la otra integral. ¿Listo? Entonces en la otra integral me va a quedar arriba el u, que hice como sustitución, y me queda sobre, por el de u, que es precisamente
todo este término simplemente que multiplicado por un 2, ¿listo? Que salió de la derivada interna. Entonces precisamente me va a quedar como 2u de u. Y estas integrales son mucho más fáciles de comprender. ¿Listo? Bueno, en esta última es un poco truculenta, pero si nos damos cuenta, realmente después de algunos procedimientos, que más adelante vamos a ver una técnica que se especifica en esos procedimientos, pero por ahora nos vamos a dar cuenta que lo de adentro, ese factor de adentro, ese x cuadrado más 2 sobre x cuadrado por x cuadrado más 4, realmente lo vamos a poder ver como un medio factor de 1x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 4, que va a ser una técnica que más adelante vamos a ver con fracciones parciales. Sí, por ahora simplemente parece un truco matemático, ¿cierto? Pero cuando yo hago esto, yo ya puedo separar mis fracciones, mis integrales en dos pedazos, ¿cierto? En el pedazo en que yo digo, bueno, un medio por 1 sobre x al cuadrado más el pedazo que yo digo un medio por, bueno, todo lo demás, 1 sobre x al cuadrado más 4. ¿Listo? Tenemos esos dos términos, tenemos las integrales un medio, de la integral de 1 sobre x al cuadrado de x más un medio de la integral de 1 sobre x al cuadrado más 4, que estas pues tienen ya su forma de resolverse. Bueno, por ahora vamos entonces a tener esta regla de sustitución, incluso vamos a tener la manipulación algebraica, y la siguiente técnica de integración que vamos a ver va a ser las integrales de funciones simétricas. ¿Listo? Tenemos aquí lo que son unas funciones simétricas, las cuales nos van a ayudar a resumir un poco algunas integrales. Entonces resulta que una función es simétrica si cumple estas cosas. Primero, es continua, en donde en un intervalo simétrico respecto al origen. ¿Qué quiero decir con eso? Un intervalo que tenga la misma distancia hacia atrás que hacia adelante en el eje x. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una función que es continua ahí y además es par o impar, entonces voy a tener una técnica. No todas las funciones son pares o impares necesariamente. Las funciones pares, cuando yo las miro en su gráfica, lo que pasa es que se van a ver reflejadas. Si a este lado son de esta forma, a este lado tienen que ser de la misma forma. ¿Listo? No me quedo exactamente igual, pero se ven reflejadas. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, una función par que nosotros tenemos es la que es coseno, porque coseno empieza aquí, empieza a hacer su curvita allá, y por atrás hace la misma técnica, el mismo movimiento. ¿Listo? Una función que es impar, en vez de reflejarse por el eje y, lo que hace es reflejarse respecto al origen. Es decir, si mi función hace un movimiento así, aquí hace el mismo movimiento, pero simétricamente. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de función simétrica que nosotros tenemos es el seno de x, que empieza acá, sube, vuelve y baja, y aquí hace lo mismo, baja y vuelve y sube. ¿Listo? Pero se refleja respecto al origen. ¿Vale? Entonces, matemáticamente hablando, sabemos que una función es par si cuando yo la evalúo en menos x, vuelve y me da el mismo que si yo evaluara en x. ¿Listo? Entonces, en ese caso yo digo, mire, mi función es par. ¿Listo? Si yo evalúo en menos x y me da menos la función que si la evaluara en x, entonces digo que mi función es impar. ¿Listo? Con estos dos tipos de funciones que llamamos funciones simétricas, ¿cierto? Porque es como que se reflejan respecto a alguien, vamos a tener
facilidad en las integrales. No todas las funciones tienen que ser pares o impares. Yo puedo dibujar una función acá que haga locuras y no necesariamente es par o impar. ¿Listo? Estamos hablando de que tengo que verificar que mi función sea par o impar para poder aplicar estas cosas. Entonces, por ejemplo, para esta gráfica, bueno, ¿cuál es la norma? Si la función es par, entonces mi integral desde menos a hasta a se convierte en una integral de 0 hasta a, ¿cierto? O sea, solo esta mitad. Y la duplico. ¿Por qué la voy a duplicar? Recuerden que la integral es el área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, como es simétrica, pues es 2 veces esta misma área entre la curva y el eje X. Y si mi función es impar, siempre entre ese intervalo en que es impar va a dar 0. ¿Por qué? Por lo mismo, como es la misma área aquí, solo que es una positiva y otra negativa, se van a cancelar. ¿Listo? Entonces, si es par, es como 2 veces un media integral, media área. Si es impar, entonces va a ser directamente 0, se cancelan las áreas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos con los ejercicios. Entonces, tengo esta función. Me están diciendo, ¿es par o impar? Para aplicar el teorema. Entonces, verifiquemos. ¿Cómo verifico si una función es par o impar? Entonces, yo digo, hagamos la función en menos x. ¿Listo? Cuando yo digo, hagamos la función en menos x, entonces tengo que evaluar todo donde esté x. Entonces yo digo, menos x a la 6 más 1. ¿Qué es menos x a la 6? Como tengo un exponente par, ¿cierto? Menos por menos da más, y lo voy a hacer un número par de veces, entonces menos por menos, menos por menos, menos por menos, me va a quedar que ese menos queda en más. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el exponente es par. ¿Listo? Entonces esto va a ser lo mismo que x a la 6, se va ese menos. ¿Listo? Más 1. Y resulta que esto ya era mi función f de x. ¿Esto qué quiere decir? Que esta función es par. ¿Cierto? Entonces, es par en todos los reales, quiere decir que la integral entre algún intervalo menos a de mi función f de x va a ser lo mismo que tomar solamente la mitad. Va a ser 2 veces la integral de 0 hasta algún límite de mi función f de x. ¿Por qué? Porque es par. ¿Listo? Listo, veamos qué pasa con esta función. Entonces me dice, bueno, listo, hagamos la función en menos x para ver si es par o impar. ¿Listo? Entonces, si yo hago la función en menos x, voy a tener tangente de menos x sobre 1 más menos x al cuadrado más menos x a la 4. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago esa función, si miro la parte de abajo, solamente la parte de abajo, digo, bueno, estoy elevando a potencias pares, entonces esos menos se me desaparecen. ¿Listo? Tengo 1 más, este menos está elevado al cuadrado, listo, da más, x al cuadrado, este menos está elevado a la 4, listo, da más, x a la 4. ¿Qué pasa? Que la diferencia está en el de arriba. Si yo miro el de arriba y me voy a una graficadora y miro cómo se ve la función tangente de x, resulta que la función tangente de x se ve de la siguiente manera más o menos. Es decir, es una función impar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que es una función impar? Acuérdense que quiere decir que tangente de menos x es igual a menos tangente de x. Eso quiere decir que sea una función impar. Gráficamente, que se refleja respecto al origen. Entonces, como se refleja respecto al origen, lo que estoy diciendo es que esto es menos tangente de x sobre, y lo de abajo quedó igual, 1 más x al cuadrado más x a la 4. Sin embargo, este menos me afecta y me dice que es un menos la función que yo tenía originalmente. Entonces, quiere decir que esta función es impar. Impar en el intervalo que sea su dominio, ¿cierto? En este caso entre menos pi medios y pi medios abiertos. Entonces, si yo coloco la integral entre menos a y a
de mi función f de x para algún a que esté en ese intervalo donde la función está bien definida, ¿cierto? Donde tangente está bien definida, entonces donde a sea pues mayor que 0 y menor estricto que pi medios, ¿cierto? ¿Por qué en ese intervalo? Porque en ese intervalo es donde defino yo la tangente bien, ya después son traslaciones, entonces esta integral va a ser 0. ¿Por qué? Porque es impar. Bueno, por último, vamos a ver lo que es la integración por partes. ¿Listo? Entonces, en la integración por partes, que es otra técnica de integración, va a ser muy útil recordar que la integral es una suma infinita, separa sumas, pero no separa productos. La integral de una función por otra función no es lo mismo que el producto de sus integrales. No es lo mismo, es diferente. ¿Listo? Entonces, en la técnica de integración por partes, vamos a usar el producto de dos funciones que por sustitución realmente no pude realizarlas. ¿Listo? Entonces, como no pude realizarlas por sustitución, pues tengo que buscar otra técnica. ¿Listo? Otra técnica que me puede funcionar puede ser integración por partes y también voy a tener multiplicando dos funciones. Forma rápida de aprenderse la técnica de integración por partes, porque su fórmula es un poco larga, es con el conocido dicho que dice una vaca no se viste de uniforme. ¿Qué quiere decir ese dicho? Estoy reemplazando cada una de las letras en la fórmula. Tengo una integral donde una función u está presente y otra función v está presente pero derivada, ¿cierto? Es la derivada de alguien. ¿Listo? La función u es una función cualquiera que por ahora no me interesa y la función v es la derivada de alguien. ¿Listo? Entonces, cuando tengo ese caso y quiero aplicar partes, aplico la técnica una vaca no se viste de uniforme. Eso es una técnica de mnemotecnia para recordar cuál es la fórmula. ¿Listo? Y bueno, si es una integral indefinida, pues por acá me va a quedar un más c. Si es una integral definida, me va a quedar toda esta misma fórmula, una vaca no se viste de uniforme, pero evaluada entre el límite superior y el límite inferior, ¿cierto? Límite superior menos límite inferior, como siempre ha quedado. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es un poco enredado al principio. Entonces, necesito primero aprenderme esa frase para aprenderme la técnica, la fórmula. Una vaca no se viste de uniforme. Lo segundo, tengo algunos tipsitos para saber cómo usar la técnica de integración por partes. Lo primero, como tengo aquí a la función v derivada de alguien, ¿cierto? Es la derivada de alguien. Entonces quiere decir que yo puedo encontrarle su antiderivada. ¿Qué es lo que me gustaría? Que la antiderivada de v sea fácil de encontrar, ¿cierto? No quiero complicarme la vida. Quiero que cuando yo mire esa función yo diga, ah, bueno, yo ya sé quién es su antiderivada. ¿Listo? Lo segundo que quiero encontrar es que cuando yo aplique la fórmula, bueno, esto me va a quedar como una multiplicación de funciones, perfecto, pero aquí me va a quedar una nueva integral. ¿Qué es lo que quiero? Que esa nueva integral pues sea más fácil que la anterior, porque puede pasar que yo aplique la técnica de integración por partes y me quede aquí una cosa peor todavía y diga, no, terrible, la embarré más. ¿Qué es lo que quiero? Que sea más fácil, ¿no? Eso es el chiste, que sea más fácil. ¿Listo? Y normalmente lo que uno hace es decir, bueno, la función v, la que está como derivada de alguien, sea el factor como más enredado, más complicado que yo pueda antiderivar, ¿cierto? Que yo pueda integrar. ¿Para qué? Para que me facilite la vida. Bueno, profe, sí, muy chéveres tus tips, todo, pero aún me enredo. Yo cómo sé a quién le llamo u, le pongo el nombre de u y a quién le llamo el nombre de b. Pues tenemos una técnica que suele funcionar bastante bien para elegir quién puede ser mi función u, quién puede ser mi función v. ¿Listo? Y se llama la técnica hilate.
¿Listo? Así como una vaca no se viste de uniforme, es una frase que me va a ayudar a recordar. La palabra ilate me va a ayudar a recordar a quién puedo escoger como u. ¿Listo? A quién puedo escoger como mi función u, que es la que yo voy a derivar. ¿Listo? Recuerden, la función u la voy a derivar. La función v la voy a antiderivar. ¿Listo? Vamos a hacer ejemplos porque esta técnica es un poco enredada, pero en la práctica se va entendiendo. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar todos estos ejemplos en integrales. ¿Listo? La integral del logaritmo de x. Si uno la piensa, pues no se ve tan difícil. Pero si uno la intenta antiderivar, pues yo realmente no conozco cuál será la famosa antiderivada del logaritmo de x. ¿Cierto? Entonces, resulta que yo puedo aplicar partes aquí. Profe, ¿cómo así que usted puede aplicar partes si yo solo veo una función? Pues aquí siempre tengo un 1 invisible multiplicando mi función, ¿sí o no? Y ahora, mire, ahora tengo dos funciones, la función 1, constante 1, y la función logaritmo de x. ¿Listo? Entonces, yo quiero escoger una de las dos como u, la otra como v. La u la quiero derivar, la v la quiero integrar, antiderivar. Bueno, ¿cómo escojo yo eso? Porque si escojo mal me puede salir una cosa más terrible. ¿Listo? Aquí lo vamos a hacer por ensayo y error, ¿cierto? Yo quiero ver, a ver qué me puede salir. Entonces, pongamos, no sé, pongamos que quiero u como la función 1 y pongamos que quiero dv como la función logaritmo de x. ¿Listo? De x, con todo y diferencial. Entonces, pues la derivada de u, la derivada de una constante, es 0, ¿cierto? De x. Y la integral del logaritmo no la conozco, volví a tener el mismo problema, la integral del logaritmo no la conozco, entonces no me sirve esta sustitución, no me sirve, falló. Entonces voy a escoger la otra opción que me queda, ¿cierto? Escoger a u como el logaritmo natural de x y escoger a de v como 1 por dx, ¿cierto? Si yo derivo u, eso sí lo sé hacer, la derivada del logaritmo sí la sé hacer, es 1 sobre x por el diferencial de x, ¿cierto? Y si yo integro 1, sí, profe, yo ya sé integrar una constante, la integral de una constante es x, y ya, más c, sí, bueno, listo, está bien, pero todavía no se la voy a poner, la voy a dejar al final para no llenarme de letras. Entonces, fíjense que cuando yo hice esto, posiblemente pueda aplicar mi regla de integración por partes. ¿Por qué digo posiblemente? No siempre es algo seguro, no siempre me va a salir algo mejor de lo que ya tenía. Entonces, bueno, listos. A esta la llamé dv, a esta la llamé u. ¿Listo? Y mi regla de integración por partes decía, una vaca no se viste de uniforme. ¿Cómo traduzco eso? ¿Quién es u acá? Logaritmo, listo, logaritmo natural de x. ¿Quién es v acá? 1. Mentiras, x, entonces por x. Listo, menos la integral. Fíjense que yo me estoy guiando de la fórmula que yo ya me aprendí. ¿Listo? V, ¿quién es v acá? Dijimos que era x. Por du, ¿quién es du? 1 sobre x de x. ¿Listo? ¿Qué me quedó? Me quedó por fuera, por fuera x de logaritmo natural de x. Listo. Menos la integral de esta x se me canceló con esta x. Perfecto. La integral de 1 de x. Y yo sí sé integrar el 1. Esta integral que resultó acá fue mucho más fácil, mucho más sencilla de pensar. Entonces yo digo, bueno, me queda x logaritmo natural de x menos la integral de 1. Ya sabemos que es x.
Y ahora sí le pongo más constante. Al final ya me quedó esa constante. Y me quedó la integral del logaritmo de x, que yo no le tenía una antiderivada conocida. ¿Listo? Que tampoco tenía una forma como de sustituir algo porque solo tengo el logaritmo ahí. ¿Listo? Entonces, esta es una integración por partes. Hagamos otro ejemplo. Tenemos la integral de x al cuadrado más 3x menos 1 por e a la 2x. Uno intenta hacer una sustitución ahí y dice, de pronto este polinomio que es de grado 2 me dé un polinomio de grado 1 acá, pero esa derivada me va a quedar en el exponente, no voy a poder hacerlo. Entonces, como no voy a poder hacerlo, hago la técnica de integración por partes. ¿Listo? ¿Y a quién elijo como u y a quién elijo como b? Mi dilema de siempre. ¿Podría ser ensayo y error? Sí, pero es que yo tengo una técnica que me facilita esa escogencia, la técnica ILATE, que a este momento digo, bueno, ¿qué significa la técnica ILATE? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cada letra tiene su significado. La E es para las funciones exponenciales, o sea, las que tienen al número Euler, ¿cierto? Euler a la algo. Listo. La T es para las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, bueno, todas las funciones. Las A's es para las funciones algebraicas, es decir, polinomios, funciones racionales, o sea, un polinomio sobre otro polinomio. La L es para funciones logarítmicas. Es decir, el logaritmo de alguien. Y la I es para funciones inversas. Es decir, cuando me dicen, por ejemplo, seno a la menos 1, tangente a la menos 1, cualquier función a la menos 1. ¿Listo? ¿Qué me dice la regla ILATE? Usted va a escoger a u de acuerdo a la letra que tenga primero, ¿cierto? En ese mismo orden de prioridad. Si yo tengo una función algebraica y una función exponencial, ¿a quién voy a escoger como u? A la algebraica. ¿Por qué? Porque la A está antes de la E. ¿Listo? Entonces esta tiene prioridad como u. Esto como mi función u. Si yo tengo una función logarítmica y una trigonométrica, voy a escoger a u como la logarítmica. ¿Listo? Porque esta tiene prioridad ante la t, está antes que la t. Si yo tengo dos trigonométricas, no puedo usar la regla ILATE, que es la misma letra. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar la regla ILATE en la escogencia de la u aquí para no enredarnos. Tengo una función acá que es un polinomio, es decir, es una función algebraica, y tengo acá una función que es e a la 2x, es decir, una función exponencial. La regla ILATE me dice ILATE, es decir, que la algebraica tiene preferencia sobre la exponencial para hacer u. Entonces usemos la regla, para eso me la dan, ¿cierto? Entonces digo, bueno, u va a ser la algebraica por mi letra regla ILATE. Entonces digo x al cuadrado más 3x menos 1. ¿Listo? Y el de b la dejo como lo otro, como lo que sobró, ¿cierto? Entonces me queda como e a la 2x de x. ¿Listo? Porque es la que está derivada. Listo, derivo de u. A ver cómo me sale esto de derivar de u. Bueno, es derivar un polinomio, nada complicado. 2x más 3 de x. ¿Listo? Porque derivé. Integro de b o antiderivo de b. La antiderivada, la integral de una exponencial es ella misma. ¿Listo? Entonces la exponencial es ella misma. Y como tengo ese 2 ahí adentro,
es como cuando uno decía una derivada interna, ahora tengo una estilo de integral interna, es decir, divido por 2. ¿Listo? Si ustedes derivan esta función, les va a dar esta de aquí adentro. Listo, hagamos esta sustitución a ver si nos funciona con mi regla de integración por partes. ¿Listo? ¿Cómo es esta escogencia? Con la regla y late. Entonces, me dice la integración por parte que es. Esto debería ser: una vaca no se viste de uniforme. ¿Listo? ¿Quién es U acá? Esta es U. ¿Quién es de B acá? Esta es de B. ¿Listo? Entonces yo tengo por acá la integral, me quedaría como una vaca. Entonces, ¿quién es U? Todo este polinomio, x al cuadrado más 3x menos 1 por v. ¿Quién es v? Ah, me resultó como e a la 2x sobre 2. ¿Listo? Menos la integral, siguiendo aquí la fórmula, de v. ¿Quién es v? E a la 2x sobre 2, ¿cierto? Por du, el diferencial de u. El diferencial de u me quedó como 2x más 3 dx. ¿Y esta integral será más fácil de hacer? ¿Será más sencilla de hacer? ¿O será más complicada? Porque realmente yo la miro y digo, no, yo no le conozco una antiderivada a eso. ¿Listo? Entonces resulta que esta integral nuevamente me quedó por partes. Yo todavía no tengo la que me funciona, pero sí sé que puedo aplicar partes varias veces. ¿Quién me lo impide? Nadie. Entonces vuelvo y uso partes. ¿Listo? ¿En dónde? En esta integral. ¿Listo? Y vuelvo y aplico la regla y late. Tengo una, bueno, puedo sacar ese un medio por allá afuera y tengo una expresión exponencial por una expresión algebraica. ¿Quién tiene prioridad para hacer la algebraica? Y la t. Tienen prioridad la algebraica. Entonces digo, bueno, u rosadita es 2x más 3 y de b rosadita es e a la 2x dx. ¿Tienen que ser las mismas u y b? No, pero pues para aplicar la regla y que no se me olvide, voy a usar las mismas letras. Listo, derivo de u y me queda 2 dx. Integro de b, la integral de la exponencial. Fíjense que aquí ya no puse sobre 2 porque voy a sacar ese 2 afuera. Listo, la integral de la exponencial es ella misma por su integral interna, entonces tengo e a la 2x sobre 2. ¿Listo? Y esta es mi nueva integración por partes. ¿Puedo aplicar partes más de una vez? Sí, todas las que quiera y necesite. ¿Listo? ¿Me va a funcionar para algo? Pues vamos a ver. Vamos a ver si con esto llego. ¿Listo? Puede pasar que haga partes muchas veces y no llegue a nada. Puede pasar, pero cuando eso pasa yo me doy cuenta porque me voy dando cuenta que integro y tengo integrales mucho más difíciles. ¿Listo? Entonces, bueno, esta primera parte pues no le voy a hacer nada porque está quedando igual. 3x menos 1 por e a la de 2x y podemos poner todo eso sobre 2. Listo. No podemos poner el un medio de primeras, bueno, como nos quede más bonito. Listo. Menos este un medio lo saqué, no lo olviden. Y voy a hacer mi regla de integración por partes. Entonces, una vaca no se viste de uniforme. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Aquí adentrico me queda, ¿quién es u? 2x más 3. ¿Quién es v? E a la 2x sobre 2 menos la integral. ¿Quién es v? E a la 2x sobre 2. ¿Quién es du? 2 dx.
Perfecto, listo, ya tengo otra aplicación de partes. ¿Será que esta sí ya por fin la puedo resolver? Pues este 2 se va con este 2. Y me queda la integral de a la 2x. Ah, esa sí la sé hacer, de hecho la he estado haciendo acá todo el tiempo. Listo, entonces ahora sí voy a escribir toda mi fórmula completa, pero yo ya sé que yo lo puedo hacer, entonces por acá me queda, bueno, igual a 1/2, puedo sacar ese 1/2 por aquí como factor común afuera, y me queda x al cuadrado más 3x menos 1 por la exponencial de 2x menos, como este 1/2 lo saqué por aquí afuera, ¿cierto? Como factor común, me queda aquí nuevamente me queda este 2 de aquí, me queda 1/2 a la, bueno, podría poner 2x más 3 por a la 2x, ¿cierto? Menos, ahora sí toda esta integral, entonces pues la integral de a la 2x, ya la hemos hecho un montón de veces, es a la 2x sobre 2, y ahora sí por fin más constante. ¿Listo? Todo esto más constante, porque ya por fin pude integrar. ¿Quedó larguísima? Sí, quedó súper larga. ¿La puedo seguir como ajustando algebraicamente? Sí, pero no es necesario. ¿Listo? Lo importante es que la integral de todo esto es esta. Si yo derivo, me debería dar esta función. ¿Vale? ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacer un último ejemplo, unos últimos 2 ejemplos, y con eso vemos cómo termina de funcionar la regla. ¿Listo? La integración por partes. Entonces, vamos a hacer la integral de secante al cubo. Bueno, profe, en la integral de secante al cubo yo solo veo una función. ¿Cómo aplico partes? Igualmente, esta no tiene una derivada conocida. Bueno, pues es que resulta que la integral de secante al cubo, yo la puedo ver como la integral de secante de x por secante al cuadrado de x. ¿Sí o no? Es la misma función, sumo exponentes, es la misma integral. ¿Listo? Y aquí quiero aplicar la regla y late. No puedo porque ambas son trigonométricas. Entonces ahí la regla y late no me dice nada. Sin embargo, pues aquí sí me toca hacer pues ensayo y error, a ver cuál me funciona. Entonces vamos a hacer u igual a secante de x y dv a secante cuadrado de x. ¿Por qué hice esta elección? Porque la integral o la antiderivada de secante al cuadrado yo sí la conozco. Recuerden que uno de los tips era que yo supiera antiderivar o supiera integrar esta función. ¿Listo? No puedo usar la regla y late, listo, pero por lo menos que yo sepa cuál es la integral de esta función. ¿Listo? Entonces derivo por acá, la integral de secante es secante por tangente, la derivada, perdón, de secante es secante por tangente, y por acá la integral de secante cuadrado es tangente. ¿Listo? Ya son funciones conocidas que yo sé cómo se derivan, cómo se integran. ¿Listo? Entonces, una vez tengo eso, aplico mi regla de integración por partes y digo, bueno, esto debería ser: una vaca no se viste de uniforme. ¿Listo? Con el tiempo uno se termina aprendiendo esa frase. Entonces, ¿quién hace el papel de u aquí? Secante. ¿Quién hace el papel de v? Secante cuadrado de x. ¿Listo? Entonces, si yo aplico mi regla, digo, bueno, ¿quién es u? Secante de x. ¿Quién es v? Tangente de x. Menos la integral. ¿Quién es v? Tangente de x. ¿Quién es de u? Secante por tangente de x de x. Es decir que todo esto me quedó como secante de x por tangente menos la integral de secante por tangente al cuadrado de x. Tangente al cuadrado de x.
Y aquí pues digamos que no tengo todavía una integral mucho más sencilla, pero recuerden que siempre puedo hacer manipulación algebraica. Y yo sé que la tangente al cuadrado de x es lo mismo que secante al cuadrado menos 1. ¿Listo? Entonces, si yo reemplazo aquí, lo que voy a obtener es nuevamente secante por tangente menos la integral de secante por secante al cuadrado menos 1 de x, lo cual quiere decir que yo tengo secante de x por tangente de x menos, esta multiplicación me queda como integral de secante al cubo de x menos secante de x y ustedes me dirán, profe, nuevamente quedó el secante al cubo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Pues resulta que yo tengo acá un tipo especial de integración por partes, que es cuando me da una integral cíclica. Lo explico despacio. Entonces tengo acá secante de x por tangente de x menos la integral pues de secante al cubo de x. Lo estoy separando en dos integrales. La integral de secante de x, y todo eso era igual originalmente pues a esta integral, ¿cierto? A la integral de secante al cubo de x. ¿Listo? Resulta que cuando yo tengo esto de acá igual a esto de acá, pues es como quien despeja una ecuación, ¿sí o no? Tengo algo acá, lo puedo pasar a sumar allá y sumar términos semejantes, sea lo que sea. En este caso es una integral. Entonces, si yo hago esa manipulación, si yo paso este por acá a sumar, me queda dos veces la misma integral. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que me queda que dos veces esta integral por acá complicada de secante al cubo de x es igual a la secante por la tangente menos la integral de secante de x. Y esta sí yo la sé integrar, yo sé cuál es la integral de secante de x. O bueno, por lo menos tengo la fórmula, aunque aún todavía no la he deducido, pero la tengo. ¿Listo? Entonces esto es secante de x por tangente de x, y la integral de secante de x es logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x. ¿Listo? Esa es la integral de secante más tangente, que realmente pues va a ser una fórmula que nos vamos a terminar aprendiendo. ¿Listo? No vamos a entrar a la demostración de que esta integral es esto, no vamos a entrar a esa fórmula, ¿cierto? Simplemente vamos a asumir que es parte de nuestra tabla de integrales. ¿Listo? Y aquí pues más c, porque ya por fin pude integrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Después de todo este trabajo, que si yo paso este 2 a dividir, ya tengo el resultado. Tengo que la integral de secante al cubo de x es igual a todo esto, secante, bueno, realmente todo esto dividido por 2. Entonces tengo un medio de secante de x tangente de x menos logaritmo natural de secante más tangente. ¿Listo? Todo esto más constante. Y esta sería la integral de secante al cubo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por ahora. Yo sé que integrar por partes al principio es un poco enredado como se está haciendo. Una vez se aprende, se da uno cuenta que es largo, sí, pero que ya con tener la fórmula yo empiezo a hacer, y tener la técnica de dilate, yo empiezo a hacer sustituciones. Es como dos sustituciones que se van complementando una a la otra. ¿Listo?